10 de la mañana, 22 minutos, como lo habíamos prometido. Aquí estamos nuevamente y la cortina ya anuncia, ¿vale? Que tenemos invitados. Este balsecito que con tanto amor preparó, creó, editó y publicó nuestro querido Naldo Labrín, que le mandamos un beso, ¿no está mejorando? Es que yo le dije, vos, Naldo, operación que haya, no le tenés miedo a nada, porque es un grande. Y hablando de grandes, hoy la verdad que es un lujo. Como siempre, Sentires Neuquinos se luce con sus columnas, con los invitados que tenemos, pero hoy fue así como un tope de gama total, porque vamos a hablar de una parte muy importante de nuestra provincia, del mundo en general, como es la salud, pero Neuquén, con lo que fue Neuquén y con lo que nos gustaría que siga siendo. Así que invitamos a dos médicos residentes, puede ser son los dos residentes. Tenemos al doctor, acércate un poquito, Osvaldo. Osvaldo Pellín y Horacio Lores, señoras y señores. Porque nosotros los lujos siempre en vida, ¿eh? ¿Cómo andan? Bien, bien. Agradecido por la invitación. La verdad que estuvo buenísimo el programa cuando vinieron el otro día Daniel Tarantino y Rodolfo Lafite, que Rodolfo conoce bastante RTN también. Algo. Algo conoce. Le mandamos la ubicación para ver si llegaba. Te agradecemos también que estés. Y con este tema, ¿no, Miri? Que es tan importante, tiene que ver con la salud. Sí. Tal cual. Y con la historia de la salud de Neuquén. Sí, realmente es uno de los pocos hechos así públicos, memorables, digamos, con justicia memorables en función de los logros, ¿no?, que hubo, que no nos pertenecen a nosotros personalmente. Nosotros formamos parte de un grupo grande de gente que vino a trabajar acá y todos los logros en salud son siempre grupales, ¿no? Pero el plan de salud todavía se lo menciona y hay gente grande de Neuquén, son muchos años, si ponemos los 70, ¿no?, como comienzo, son muchos años y sin embargo cuando se solicita una reconsideración de ciertas medidas que se toman, los propios miembros del equipo de salud rememoran el plan, ¿no? Claro. Y vuelven a hablar del plan de salud. Y eso es muy lindo para la gente también, ¿no? Porque le da una cierta garantía, ¿no? Claro. Nosotros llegamos a la provincia a mediados de la década de 60. Cuando el plan de salud reconoce su nacimiento en 1970. En el 70. Sí, se empezó a preparar en el 69, pero se publicó el programa de atención médica y de saneamiento básico en el año 70, que es la fecha que habitualmente se toma como inicio del plan de salud. Pero ya antes, en el primer gobierno del Movimiento Popular Neuquino, que empezó en el 63, se tomaron una serie de medidas que fueron un poco un antecedente importante de lo que después fue el llamado plan de salud. Claro. Y bueno, el plan de salud en realidad nació por la confluencia de una serie de factores que felizmente se dieron con total éxito en esa época, que fue primero la decisión del gobierno, iniciado en 1963, que quedó trunco en el 66 por un golpe de Estado, y luego retomó en la década del 70, la decisión del gobierno de cambiar de modificar la situación penosa de salud que se encontraba en los pueblos de la provincia de Neuquén, especialmente los pueblos cordilleranos. No había hospitales, no había médicos, en algún lugar había algún enfermero que trabajaba en alguna casa. Era todo muy, muy precario, ¿no? Entonces ahí en ese momento se inició un proceso de transformación radicando médicos, aún donde no había infraestructura física. Por ejemplo, en el caso mío, yo me fui a parar a Andacollo. Vimos fotos donde tuyas. No había hospitales, no había Claro. nada. Era una casita que nos prestaba la municipalidad y ahí atendíamos. El hospital se hizo después. Y bueno, ese fue Hablame de hacer patria, ¿no? Y la importancia del gobierno en general, claro, con la estructura de ustedes como profesionales. Lo mismo pasaba con las escuelas. Por ejemplo, en esa época se radicaron las escuelas rancho. Claro. Que eran realmente lamentables, ¿no? Bueno, ahí empezó la historia del plan de salud. En el año 70 aparecieron el ministro de Bienestar Social, que era Alberto Del Vaz, convocó a través de una serie de contactos
a dos personas que fueron las que reconocemos todos como los creadores o fundadores del plan de salud, que fueron el doctor Néstor Perrone, que fue el primer subsecretario de salud que tuvo la provincia de Neuquén, y la doctora Elsa Moreno. Que dos personas fundamentales, ¿no? Las bases para todo lo que se hizo. Y hace poco veíamos con Miriam notas. Bueno, hay un escrito que hizo el médico cuando te jubilaste, que lo vimos también. Ah, sí. Ay, me emocioné. Yo digo, por favor, hasta yo me emocioné. Pero esto, lo que hicieron en aquella época Elsa Moreno y Néstor Perrone fue de avanzada absoluta. Sí. Hablábamos con Rodolfo el otro día y con Miri y Daniel Tarantino. Neuquén llegó a ser punta de flecha con un hospital de complejidad número 6, que para el momento era lo mejor de Sudamérica. Claro. Sí, sí. Acércate un poquitito. Las características del plan eran un poco modificar las modalidades de atención médica, era hacer que el establecimiento atendiera mañana y tarde, permitir de pronto el desarrollo de la docencia dentro del hospital. Todo eso caracteriza la complejidad del hospital. Cuando un hospital la introducción tiene docencia, de la dedicación exclusiva de los profesionales, claro. Que en ese momento era mal visto, porque... ¿Ah, sí? Claro, porque el modelo de atención tradicional de la Argentina era del médico privado para la gente que tenía recursos, y el pobre, el que no tenía recursos, iba al hospital público, que funcionaba a la mañana generalmente, y a la tarde quedaba una guardia. Lo que hizo el plan fue, bueno, abrir las puertas del hospital a la comunidad, poner mucho énfasis en la promoción y en la prevención de la salud, y bueno, la dedicación exclusiva de los profesionales y la creación de toda una infraestructura de atención primaria, las llamadas salitas o centros de salud, que se pusieron en marcha en ese tiempo, ¿no? Fue un cambio, como dice Osvaldo, del modelo de atención, y con una prioridad muy importante que le dio el gobierno a la atención de la salud. Me comentaban Daniel y Rodolfo que había algo que no nos podíamos olvidar de nombrar. Uno dice una anécdota medio tristona por cómo fue, pero ahí fue uno de los dos puntapiés, decir, esto no lo que más de los cajoncitos blancos. Ah, sí, bueno, eso lo decía don Felipe. Don Felipe. Sí. Que, claro, en esa época... La tasa de mortalidad era... El censo de la tasa de mortalidad infantil. Era tremendo. La mortalidad infantil en Catanlil y en Minas era superior al 130 por 1000. Claro. Imagínate ahora 5, 6. O sea que de 1000 chicos que nacían, 130 se morían antes de cumplir un año, ¿no? Ese fue un logro de lo que hablábamos recién, ¿no? Un logro muy importante que tuvo una repercusión política también muy grande, porque no había candidato que no expresara este hecho, independientemente por ahí de la extracción, ¿no?, de partido. Total. Porque era indudable que era un logro, ¿no? Un logro muy, muy importante. Las epidemias de sarampión y coqueluche en aquel entonces, en los años 70, diezmaban prácticamente a los chicos, ¿no? Y de repente también una cosa que apoyó la ciencia, digamos, el desarrollo de las vacunas, hizo de que de pronto no teníamos más sarampión. Yo me acuerdo haber llegado de Copahue, donde era médico de Copahue, en una época en que había una epidemia de sarampión acá, una epidemia de sarampión. Y recuerdo que nosotros teníamos en los hospitales, no teníamos ni carpa de oxígeno, no teníamos nada. Esto fue un cambio radical en ese momento con la vacunación antisarampionosa, ¿no?, que fue fundamental. Y también, bueno, la del coqueluche, que venía en ese entonces con la vacuna triple, que era coqueluche, tétano y difteria, ¿no? Bueno, todo eso fue un aporte extraordinario a la reducción del daño, ¿no? Sí. Ahora, más allá de esto, ¿no?, fundamental, también está la parte humana de ir a esos lugares, de quedarse, así como decía Vale, a hacer patria de alguna manera, cuando no había condiciones todavía, ¿no?, de infraestructura ni de nada para trabajar. Mire, hay una anécdota muy interesante, que es cuando se inauguraron los puestos sanitarios de Huirquipenuco y Aucapán. Nosotros, que era la delegación oficial que iba a asistir a la inauguración de esos centros de salud en plenas comunidades mapuche,
con un encargado del puesto sanitario que era un mapuche, íbamos detrás de las topadoras que abrían camino. Claro. O sea que el salud permitió el desarrollo, digamos, con la accesibilidad a esos centros. Me acuerdo que nos mirábamos y decíamos, mira, ¿qué efecto de desarrollo tiene esto? Un centro de salud en plena comunidad mapuche. Y había un camino que nos llevaba ahí. En esa época se inauguraron unos cuantos hospitales. Por ejemplo, es muy curioso, pero San Martín de los Andes, que hoy es una ciudad tan pujante, con tanto turismo y demás, no tenía hospital. El hospital estaba en Junín de los Andes. En San Martín de los Andes había una especie de puesto, centro de salud, sin internación, atendida por un médico del pueblo que compartía la actividad privada con la atención en el centro de salud. Claro. Después se construyó en el año, creo que fue en el 73, que inauguramos el hospital de San Martín de los Andes. Y bueno, ahí vino la etapa de desarrollo y crecimiento. Pero el hospital estaba en Junín de los Andes. Junín. Y así, bueno, en todos los pueblos del interior, Andacollo, Las Coloradas, Piedra del Águila, etcétera, no tenían absolutamente nada y se hicieron los primeros hospitales, muy aceleradamente en la década del 70. Muy de vanguardia Neuquén, Sí. muy de vanguardia. Complemento la anécdota de Horacio de la ausencia de hospital en San Martín. Y recuerdo bien cuando se inauguró ese hospital. Ese hospital vino acá para inaugurarlo el profesor Mario Brea. Exactamente. El profesor Mario Brea, en ese momento, el gobierno militar había rebajado la jerarquía de salud y lo había sacado de ser una Secretaría de Estado a una subsecretaría. Y me acuerdo que en ese momento el profesor Brea dijo, bueno, no importa, nosotros vamos a seguir adelante. Y vino acá realmente a dar un estímulo a lo que se estaba haciendo, ¿no?, en la provincia. Y la presencia de él jerarquizó un poco este acto, ¿no? Y también esto estamos hablando de años de los 70, bueno, finales de los 60, cuando se arma este plan prestigiosísimo de salud, y se hizo una convocatoria para que vinieran profesionales a la provincia. Fue como un hormiguero, querían venir de todos lados, ¿verdad? Sí, a sí. trabajar a Neuquén. Sí, era un atractivo extraordinario que tenía Neuquén para los médicos. Por ejemplo, cuando se creó la residencia en medicina general, que empezó a funcionar en el año 74, ¿no? Había para 10 cargos, que eran los que se concursaban, 500 postulantes. De todo el país, que se anotaban para venir a Neuquén. Y era la única, y creo que lo sigue siendo, la única residencia que daba salida laboral. O sea, el médico terminaba la residencia y iba a trabajar a un hospital del interior. Eso creo que sigue siendo así, ¿no? Y yo quiero reivindicar también a la actividad médica actual del sector público. La situación ha cambiado notablemente. Ha cambiado el perfil epidemiológico, el perfil económico, social. Y en cuanto al modelo de salud, hay cosas que la provincia no puede modificar, porque están ancladas en leyes nacionales. Por ejemplo, la famosa ley 18.610, que le entregó a los sindicatos las obras sociales, con una gran discrecionalidad en sus decisiones. Pueden hacer lo que quieren prácticamente sin ningún tipo de control. Entonces el Estado quedó un poco relegado, y hoy en día en los centros urbanos como Neuquén, el 70% de las prestaciones las dan las obras sociales y el sector privado, y un 30% aproximadamente el sector público. Eso no lo puede cambiar la provincia, habría que cambiar las leyes nacionales. Se puede hacer, se podría hacer, crear un Fondo Nacional de Salud donde todos aportaran ese fondo, una red de prestadores, donde estén todos los prestadores, privados, obras sociales, sector público. Pero bueno, ha habido proyectos. Yo cuando estaba en el Senado presenté un proyecto con un senador socialista, el senador Giustiniani, que, bueno, obviamente fue muy recibido con beneplácito, pero nunca se trató. Claro. Nunca se trató. Porque significa meter la mano en lugares, ¿no? que generan una gran resistencia, ¿no? Pero sí se puede a nivel local mejorar cosas que el sistema de salud puede mejorar. Por ejemplo, la accesibilidad de la población a los servicios, facilitar la accesibilidad, que siempre está muy comprometida. Para conseguir un turno en el hospital es complicado, la gente entonces va al servicio de guardia y el servicio de guardia se hipertrofia porque todo el mundo va a la guardia
porque sabe que en algún momento ahí lo van a atender. Exacto. Mejorar la atención primaria a través de la modernización y aumentar la cantidad de los centros de salud que están en los barrios o en las zonas periféricas, en los pueblos del interior. En fin, hay cosas que sí la provincia puede mejorar y perfeccionar. Últimamente escuché algo que dijo el ministro, por ejemplo, que se planteaba como una gran innovación la regionalización. Nosotros creamos la regionalización en 1970. Claro. Las zonas sanitarias se siguen llamando así. Se siguen llamando así, Sí. claro. Tienen 50 años de existencia, ¿no? O Sí. más, 55. Y ustedes acá siguen aportando, porque es increíble el trabajo que ustedes, cada uno desde su lugar sigue, como diciendo, acá estamos, tómenos como referentes, ¿no? Porque conocen la provincia como y nadie. después de tantos años también yo me pregunto, ¿no? En los inicios, ¿cómo era el contacto con la gente? Porque había toda una cultura también detrás de los pobladores, por ejemplo, en la zona de las transhumancias. Digo, la provincia tiene una variedad importante en ese sentido, ¿no? Sí, en el país se había producido un fenómeno, una modalidad de atención que era la atención casa por casa en el área rural, Ujú. que eso determinó en la época de Perón, digamos, en la época en que la gestión era la gestión constitucional del general Perón, la erradicación del paludismo en el norte del país. Y había un médico, digamos, sanitarista de esa zona que se llamaba Alvarado, que fue el que instituyó ese modelo de atención. Y eso se trasladó acá a Neuquén Ujú. con el plan de salud rural, digamos, que era visitar casa por casa, o, digamos, en población dispersa también, a veces a caballo, a veces con medios mecánicos, la llegada, digamos, oportuna de la atención sanitaria. Y también reportó esa modalidad el hecho de erradicar de Neuquén. Cutralcó era un lugar totalmente infestado por vinchucas. Había enfermedad de Chagas con casos muy, muy paradigmáticos de Chagas, con mortalidad alta específica por esa patología. Y eso permitió erradicar también la hidatidosis, que es una enfermedad transmitida por el perro, Ujú. ¿no? Muy frecuente en el área rural. Bueno, las modalidades eran clásicas, apoyadas por el Centro de Zoonosis de la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, y acá lo llevó adelante el doctor Enrique Saber. Saber y Zabaleta. Saber y Zabaleta. Saber, sobre todo, trabajó mucho con las cohortes de los muchachos de 20 años que se incorporaban al ejército, y entonces él los examinaba a todos con una pequeña radiografía que sacaba, una bradiografía, y de ahí salía una prevalencia, digamos, de la tuberculosis. Se comenzaba el tratamiento de esos muchachos. Y también se descubría los casos de hidatidosis, los que venían del interior, donde había digamos, una vinculación muy grande entre el perro, Sí. los animales y las personas que los cuidaban, ¿no? Ujú. Todo eso es conjuntamente con las modalidades de atención médica a las que se refería Horacio recién, ¿no? O sea que las plagas, las grandes Sí. plagas, Ujú. se erradicaron. Hay un hecho histórico muy importante que quiero resaltar. En el año 1963 asume por primera vez Felipe Zapac un primer gobierno constitucional. Ujú. Y ahí emite un mensaje que debe tener 2 carillas, nada más, pero donde pinta el cuadro realmente calamitoso que se tenía desde el punto de vista social en la provincia. Y eso fue lo que él, digamos, lo que buscó después permanentemente tratar, porque hubo varios intentos para impulsar las actividades de salud pública. Y él encuentra de pronto a los grandes ejecutores, que fueron los que recién decíamos, de Elsa Moreno, Néstor Perrone, que también es anecdótico y me lleva, por ahí si me demoro un poco, discúlpeme, pero me lleva un poco a cómo llega Perrone acá. Claro, que ese es un punto Claro, que nos un punto gustaría muy conocer. importante. Sí. Perrone estaba coordinando un curso de administración hospitalaria en Viedma.
y ahí se produce el desplazamiento del gobernador Rosauer, que era el gobernador de los militares, y lo llaman a Zapac, a Felipe, para que ocupe ese lugar. Bueno, él está ahí y en un momento dado le llega el nombre de Néstor Perrone. Pero ¿saben por quién llega? Llega por Aldo Maulú, que también lo quiero nombrar. Maulú era un discípulo de Perrone en Viedma con el curso de administración hospitalaria y lo llama Felipe porque lo conocía, eran muy, muy amigos. Y le dice, Era bueno, de la colectividad. era de la colectividad. Bueno, Aldo, te tenés que hacer Sí. cargo de la salud pública. Y Aldo le dijo, no, don Felipe, acá hay alguien que sabe más que yo. Un acto de humildad y de Total. generosidad que me permito destacar. Y bueno, y Perrone llega y se descubre al llegar Perrone que la señora de Salvatori era pariente. Dice, no, es un muchacho, yo lo conozco, es mi pariente, que yo, este vale. Elsa Porque acá no Serrano. lo conocía nadie a Perrone. Pero le dio el aval Maulú y la señora de Salvatori. Elsa Serrano, que tiene una historia de compromiso con la salud desde la creación del Sí, UNSEC. sí. Neuquén también, me imagino ustedes, ¿no? Han visto crecer esta provincia y el plan de salud que sigue siendo hoy un ejemplo. Que nosotros hablamos, ¿no? Cuando la pandemia, cuando el COVID, cómo se manejó la provincia de Neuquén, que fue una de las mejores en tiempo, en forma, en todos los sentidos para con la población, no solo de Neuquén Capital, sino de la provincia. Digo, Sí. qué bueno, ¿no? También que en el día de hoy, más allá de las falencias que sabemos que se transitan, porque como bien decías Horacio, la cuestión de las obras sociales, muchas personas aún hoy con obra social van al sistema público, que está colapsado. Y así todo sigue siendo uno de los mejores. Sin duda, sin duda. La infraestructura que tiene, por ejemplo, la ciudad de Neuquén en el sector público es notable, es muy buena, porque está el Castro Rendón, está el Buque Roldán, está el Heller. Claro. Hay pocas ciudades del tamaño de Neuquén que tengan esa infraestructura, más los centros de salud que hay en los barrios. Claro. Por eso yo decía que quizás desde la gestión, mejorando algunos aspectos que hacen a la accesibilidad y al mejoramiento del funcionamiento de los centros de atención primaria, se podrían lograr resultados más satisfactorios que los que se obtienen hasta ahora, ¿no? Por eso yo decía que hay que reivindicar incluso al sistema actual, Exacto. con todos los problemas que existen, porque, insisto, ha cambiado mucho la situación desde el plan de salud a lo que es ahora la situación demográfica, epidemiológica. Antes muchas enfermedades desaparecían con la aplicación de una vacuna, como decía Osvaldo, el caso del sarampión, por ejemplo, la difteria. Hoy en día las enfermedades tienen menor vulnerabilidad, digamos, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes, las adicciones. Es un perfil epidemiológico muy diferente, muy diferente. Bueno, y algo importante que remarcaban ustedes también es esto, ¿no? La presencia en los lugares, en cada una de las comunidades, porque de otra manera no se puede saber qué es lo que está afectando a la gente, o función Claro. a la que después se sumaron los agentes sanitarios. Digo, eso es fundamental en nuestra provincia todavía, sobre todo con Sí. los distintos, la distinta geografía que también que tenemos que pasar, ¿no? El acceso Sí. tampoco es fácil todavía hoy en día, incluso. Claro. Sí. En el interior tiene mayor prevalencia el sector público, ¿no? Sobre todo en los pequeños pueblitos, donde Claro. prácticamente es el único prestador. Sí, Claro. sí, Lo sí, que hay sí. que tener cuidado, creo yo, ¿no? Es que en este momento que hay toda una política de antiestado, me parece que hay que tener mucho cuidado de que todo esto, que es la cobertura de salud de la población rural, la población del interior, la población de las provincias más chicas, todo eso, que no se perturbe la cobertura que hay que tener ahí, porque ahora hay gente que está haciendo patria en el interior. Yo me acuerdo que siempre todos los discursos de los aniversarios de los pueblos en el interior, cuando ibas a PAC, lo primero que decía eran los primeros pobladores. Claro. Los primeros pobladores, los que rescataban, los que, digamos, habían hecho con su presencia, reivindicando la soberanía provincial y nacional, ¿no? Ujú. Yo creo que eso no hay que permitir que quieran disminuirlo, Sí. porque me parece que es humano, digamos, respetar esos derechos.
Les hago una pregunta respecto, me fui a cuando decían esto de pasaban abriendo camino hacia una de las comunidades mapuches, teniendo en cuenta la importancia de la cosmovisión del pueblo mapuche desde los tiempos cero. ¿Cómo era la relación entre la cosmovisión de la medicina? ¿Ustedes tenían ese contacto con las machis, con los loncos? ¿Cómo era ese trabajo? Porque me parece que se trabajaba más mancomunadamente antes que ahora aún. El tema de la salud, Lo ¿no? que me acuerdo, Horacio, lo que me acuerdo muy bien era que cuando la jefa de enfermería entonces, Dina Tomio, comenzó a hacer la selección de las personas, de los agentes sanitarios, convocaba a todo el mundo. Y sabían muy bien los loncos que colaboraban para que su gente fuese y se presentara, y se los formaba durante 3 o 4 meses, era que se dedicaban a los agentes sanitarios y 1 año a los auxiliares de enfermería. De ahí han salido agentes sanitarios que terminaron siendo enfermeros profesionales. Claro. Quiere decir que fue una promoción humana también, juntamente con la atención de la salud, ¿no? Se les daban los mismos servicios de salud, de educación, etcétera, que en cualquier otra población que no fueran mapuches, ¿no? Claro. Osvaldo mencionaba esos centros de salud que estaban en la zona de Junín de los Andes, Sí. Chiquilihuín, Wilquimenú, Coatreuco, que tenían sus centros de salud con sus agentes sanitarios o enfermeros, con visitas médicas programadas, periódicas y programadas, como en cualquier otro lugar de la provincia. Y la relación, digamos, del mapuche y del no mapuche, a mi modo de ver, era excelente. Era excelente. No había conflictos. Los conflictos surgieron después por una serie de razones que no vamos a analizar ahora, ¿no? Ahora, qué lindo haber transitado esa época en Neuquén, 2 jóvenes médicos radicados en Neuquén. Teníamos de las fotos de ustedes, hasta en una, no me acuerdo en qué arroyo era que se les había quedado una camioneta a la blanca, que era al final, una Chevrolet, una Dodge, no pudimos identificar. Eso es cuando yo estaba en Andacollo. Esa ambulancia sí, era la ambulancia. Era una Ford, creo. Una Ford que quedó enganchada ahí en el arroyo Guaraco, que es un arroyo que está entre Andacollo y Huinganco, y que en invierno viene cargado de agua y de piedras, arrastra todo, ¿no? Y ahí quedó la ambulancia. Y ahí te veíamos. Y en la foto se ven unos bueyes que son los que la sacaron. Bueno, eso después vamos a editar ese material, porque aparte veíamos la foto con sombrero, un poncho de Castilla. Otra realidad, ¿no? La falta de infraestructura para caminos, puentes, había balsas. Igual estamos esperando de la Rinconada de la época de... ¿Cuánto hace que estamos? Rodolfo, agilizanos ese puente. Porque es verdad. Para ir al norte, para ir a las ovejas, por ejemplo, había que cruzar en balsa el río Neuquén, no había puente. A ver, del Neuquén, que es bien bravío, ¿no? No es que hay. Sí. Bueno, la balsa 2x3 desaparecía, se llenaba de agua, porque la balsa es como un cajón. Se llenaba de agua y se hundía, había que esperar que el río disminuyera, la vaciaban a balde, los balseros, y empezaba a circular de nuevo. La verdad podía llevar un vehículo por vez. Ah, bueno, pero entró un vehículo. Cuando la balsa estaba más o menos en condiciones, no solamente llevaba personas. ¿Y ustedes se radicaron vos más en el sur? No, yo estuve en Cutralcó. En Centro, llegué a Neuquén por Copahue. Por Copahue. Nosotros en realidad somos de Mar del Plata, no nacidos en Mar del Plata. ¿Los dos? Profesionalmente. Nosotros nos iniciamos en el hospital regional de Mar del Plata, y ese hospital entró en una crisis en ese momento con respecto a la conducción, porque era un hospital de reforma hospitalaria donde estaban todas las cosas que decimos nosotros ahora, ¿no? Sí. El hospital mañana y tarde, dedicación exclusiva, docencia, etcétera. Bueno, fue muy combatido en ese momento, y entonces nosotros, en señal de protesta, lo dejamos al hospital. Nos fuimos del hospital, perdimos el trabajo, y bueno, y volvimos yo volví a Neuquén, y acá en Neuquén... ¿Tú naciste acá, Horacio? No, ¿Osvaldo? Nací en Buenos Aires. En Buenos Aires. Parque Chacabuco. ¿Y cómo volví a Neuquén? ¿En qué momento habías estado? Perdón, bueno, de Buenos Aires fui a Mar del Plata, y de Mar del Plata... ¿Cómo Neuquén? ¿Cómo eligieron Neuquén los dos? ¿Querés que te diga? Sí, quiero cada uno. Habíamos venido a Neuquén cuando éramos estudiantes de medicina, cuando estábamos en tercer y cuarto año,
Sí. la Universidad de Buenos Aires compró una propiedad que había sido de Federico Pinedo en Villa Langostura y construyó allí unos albergues Sí. para, Que que los están todavía, estudiantes sí. vinieran a pasar de una semana, 10 días a ese lugar. Y, en Acayal, sí. 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 Y vinimos a ese lugar y nos encantó. Encima un paraíso. Claro, Villa Langostura Sí. era un lugar absolutamente desconocido en ese tiempo, nadie Claro. sabía dónde estaba. Sí. Incluso la correspondencia se había que mandarla a Bariloche, por ejemplo, Sí. para que después llegara. Vía Bariloche poníamos. Quedamos en la tan carta. encantados Mira, que ustedes son los creadores de la empresa, entonces Villa Bariloche. Vía Bariloche. Vía Bariloche en el sobre vos tenías que decíamos poner. qué lindo debe ser venir a vivir acá. Y bueno, con los años se dio eso, ¿no? Ahora, qué No- lindo no que fue ahí, sean tan pero- osados dejar ciudad y decir, qué lindo venirnos acá. Sí. Claro. En realidad fue un poco. Yo estaba de novio con una chica de De Villa Langostura, con la que igual después me casé. Y cuando recibo un llamado telefónico después de salir de Mar del Plata, del que posteriormente iba a ser mi compadre, porque fue el padrino de mi hija mayor, me dice: Osvaldo, dice, mira, en Neuquén hay un puesto de médico en Copahue. Yo no tenía laburo en ese momento, salvo iba de concurrente al Hospital Álvarez de Buenos Aires. Digo, ah, sí, Neuquén. Yo no sabía dónde quedaba Copahue. La verdad, y agarré y me embarqué. Y vine acá y había un amigo que realmente después fue un gran amigo, que fue Enrique Lopatín. Mira, Enrique Lopatín, diputado provincial por ese entonces, me dice: vos no te volvés más a Buenos Aires, vos te quedás en Neuquén. Y bueno, entonces me quedé en Neuquén y él me ofrecieron ahí de la Dirección General de Salud, Cutralcó, que también está vinculado con un programa nacional de maternidad e infancia para cubrir el Centro Materno Infantil de Cutralcó. Y ahí Osvaldo me y ahí llamó a mí y me dijo, venite. acá faltan médicos, no hay médicos en ningún lado, venite a Neuquén. Y ahí me vine yo. ¿Y vos te viniste Y mi solo y te primer- enamoraste también No, acá? no, yo era Vos ya ves. soltero, tenía 24 años. Chicos, la Eh. leyenda del probar el agüita de Limay se cumple con los dos, ¿eh? Pero se casó con una maestra de Andacollo. Claro, cuando Claro. llegué a Andacollo, me mandaron a Andacollo y ahí conocí a la que después fue mi mujer, ¿no? Qué Era linda maestra, es esto. Era maestra. Tanto, Y ¿no? la historia Ah, de vida se entremezcla con la historia del trabajo, ¿no? Y el lugar. Y qué lindo es verlos sentados, porque las amistades esas, las de verdad, ¿no? Las que Sí. perduran en el tiempo, la de sentarse a pelear un plan de provincial de salud, que Neuquén llegue a estar en el lugar donde estuvo, gracias, bueno, siempre como decimos, Néstor Perrone, Elsa Sí. Moreno, Sí, increíble. Felipe un visionario en todo. sí. Eso hay que Sí, decirlo. es Felipe verdad. Zapac realmente fue un visionario y muchas veces nos dice de esa raza, ¿no? De políticos pensando, Sí. vos dijiste la palabra ustedes dos, pensando en el ser humano, ¿no? Sí. Olvidémonos de qué palo somos políticos, acá hay que hacer. Yo quiero remarcar lo de Felipe, porque el plan de salud le quitaba a los políticos una gran cantidad de discrecionalidad. Porque el político hasta ese momento decía: bueno, yo voy a nombrar a este que me vino y me pidió, voy a nombrar. Felipe restringió todo eso y apoyó el plan de formación de enfermeras, de agentes Claro. sanitarios, de médicos full time. Todo eso tuvo el aval político en ese momento, que era rarísimo, era solamente un hombre que estaba, al que lo convencimos con el logro de la bajada de la mortalidad infantil. Exacto. Cuando baja la mortalidad infantil en el primer año, ¿te acordás? Bajó en el primer año. Y bueno, eso fue ya después un emblema de la lucha política, porque decía: ve, yo estoy haciendo esto en salud. Ay, ¿cuánto tenemos para hablar? Se nos fue el tiempo, Se nos fue el pero la tiempo. verdad que un lujo tenerlos porque, aparte de esto, poder seguir compartiendo la historia tan rica, estos sentires neuquinos, ¿no? Como siempre, y es el eslogan, para aquellos que nacieron y se quedaron, para aquellos que nacieron, se fueron y volvieron, y para aquellos que vinieron a hacer grande esta hermosa provincia como es Neuquén. Me emociona tenerlos, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, gracias. No, Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Realmente lo que quiero es rescatar finalmente de que siempre, recuerde que siempre los hechos en salud son hechos de equipo, son hechos de grupos de trabajo, porque es muy complejo el sistema y toca la responsabilidad de mucha gente.
Osvaldo Pellín, Horacio Lores, Osvaldo Pellín, dos grandes que siguen. ¿Dónde estás cafeteando ahora? Que después que nos cerró Margarita, que ahí te encontramos. Toda la mañana y siempre nos daba notas, igual que Horacio. La verdad, eso también hay que decirlo. Como mucho pueden haber hecho una vez, me pueden llamar mañana, estoy ocupado, pero eso hay que decirlo, porque siempre dando la cara en las buenas y en las no tanto, como referentes que son. ¿Se cafetea todavía en Neuquén? Sí, se cafetea en Neuquén. Yo voy siempre al Ciervo. El Ciervo. Sí, el Ciervo, que es más para los veteranos, ¿no? A la mañana. ¿Y Horacio, cafeteas en la mañana? Yo no soy cafetero. Yo salgo de noche. Poco. Y bueno, gracias Rodolfo que viniste hoy con nosotros y a Daniel Tarantino, que el hermano de Quentin, siempre le decimos, que genera todo el material, y a todos los sentires neuquinos que nos encanta tenerlos en Bienvenidos al Banquete, porque nos hacen reconstruir y llenar ese Tetris de la historia con la información. Miri, un lujo. De acá no sé qué sigue después de esto. Después de esto queda todo por allá. Y tantas cosas que quedan todavía, ¿no? Por saber y por preguntar, eso es lo bueno de esta columna, que uno un poquito va aprendiendo algunas cosas que por ahí no las vivimos, que las conocemos, más que nada de contadas, pero que han sido fundacionales para la provincia, y sobre todo el impacto que han tenido en la vida de las personas, ¿no? Que eso es lo más importante. Totalmente. Y si te enganchaste en la mitad o lo que sea, esta entrevista, esta columna va a estar subida en YouTube hoy a la tarde, así que no te puedes perder. Dos genios totales en Bienvenidos al Banquete.